Muy buenas tardes, hermanos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Cuando Ángel comentó que ahora es la última sesión, dijo, ¿qué pasó? Se fue tan rápido. Parece que estamos disfrutando tanto nuestro tiempo con ustedes que ni percibimos el tiempo. Pero es de mucha bendición estar con ustedes en la convivencia, también escuchando los sermones que hemos escuchado. De que la palabra refleja los atributos de su autor, de Dios, mensaje que acabamos de escuchar del pastor Otto acerca de la suficiencia de la Escritura. Y pensé que sería apropiado, después de escuchar todo lo que hemos escuchado, terminar con un último reto, una última exhortación a la obediencia a la palabra, de que debemos obedecer la Escritura, de que la única manera de agradar a nuestro Dios es si obedecemos su palabra. Jesucristo dice, si me amas, pues vas a obedecer mi palabra. Y tristemente, cuando pensamos en cómo agradar a Dios, cuando pensamos en qué hacer lo que a Él le place, cuando pensamos en, por decirlo así, el éxodo cristiano, muchas veces en vez de conformarnos a la palabra y medir nuestras vidas a la luz de Escritura, hacemos lo que se hace en el mundo secular, y es de que medimos nuestro éxito en base a los resultados. ¿Sí? Eso se llama pragmatismo, ¿no? De que si alguien quiere evaluar si lo que está haciendo está bien o si está mal, solamente ve los resultados de su acción. Si tú tienes un coche y el coche se descompone, lo llevas al mecánico y luego el trabajo varios días en el coche y luego llegas allí, le pagas y entras en el coche y no arranca, ¿qué vas a decir? Pues hiciste algo mal, no cumpliste con tu deber porque el resultado de tu trabajo no funciona. Mientras que si le das su dinero, trabajo en tu coche y luego llegas y arranca y corre bien, dice, hiciste bien, cumpliste con tu deber. ¿Por qué? Porque resultó ahora que mi coche funciona. El problema es de que a veces aplicamos ese mismo principio a la vida cristiana y medimos y evaluamos si estamos haciendo las cosas bien en base a los resultados, en base a si Dios bendice algo o no. Entonces un pastor se pone en un púlpito y comienza a prometer cosas que la Escritura no promete. Comienza a entretener a la gente y la iglesia se llena y la persona dice, bueno, Dios está bendiciendo esto, entonces seguramente es correcto lo que estoy haciendo. Una persona predica el evangelio, a lo mejor lo hace mal, pero la persona llega a Cristo y es salvo. Y entonces uno piensa, he hecho algo muy bien. Hermanos, el hecho de que Dios, nuestro Dios, es un Dios tan lleno de gracia y de misericordia, a veces nos hace pensar demasiado bien en nosotros mismos. Porque a veces Dios decide bendecirnos a pesar de nuestro pecado, porque Él es un Dios lleno de gracia y no podemos justificar nuestro pecado entonces en base al hecho de que Él decidió bendecir. La única manera, la única razón por la cual nosotros podemos decir de que hicimos algo bien no es en base a los resultados de la acción, sino en base a su conformidad a la palabra de Dios y punto. No puede haber alguna otra evaluación. Y ese principio lo veo muy claramente en un pasaje de la Escritura que a lo mejor muchos conocemos, que se encuentra en el libro de Números capítulo 20. Números capítulo 20. Es una historia más o menos común porque es la historia en donde Moisés pega la roca y Dios le juzga por su pecado.
Así que les pido que me acompañen en Números capítulo 20. Vamos a leer los primeros 13 versículos, aunque vamos a concentrarnos en los últimos un poco más que los primeros. Pero quiero que vean todo el contexto. Números capítulo 20, amén. Así dice la palabra de Dios. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que moramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y él les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Amén. El primer punto, vamos a dividir el texto en 3 puntos. El primer punto que veremos es de que Dios pone a prueba. Dios prueba a Moisés y a la congregación. Para darnos un poco de contexto, el versículo 1 dice que la congregación de Israel llegó al desierto y acampó el pueblo en Cades. Lo interesante es de que si prestamos atención al calendario interno del libro, nos damos cuenta de que este evento ocurre en el año 40 del desierto. Es decir, de que la primera generación de los israelitas salieron de Egipto. Ellos deciden no entrar a la tierra prometida y Dios condena a todos y les hace vagar en el desierto por 40 años. Luego, después de 40 años, pecaron en Cades. Desde Cades es donde enviaron las espías. Luego vagan en el desierto 40 años y ahora están de regreso en la misma ciudad de Cades, listos para entrar en la tierra prometida. Y uno de los últimos que mueren de esa primera generación es María, la hermana de Moisés. Y sabemos de que estamos en ese año 40 en desierto también, porque al final de la historia, en Números 20, muere Aarón también. No solamente María, sino Aarón. Y Números 33 nos dice que Aarón murió en el año 40 del tiempo en el desierto. Entonces, sabemos de que estamos al final de ese tiempo antes de entrar en la tierra prometida. Y lo menciono porque si estamos poniéndonos en la piel de Moisés y pensando en lo que él está recibiendo acá en las quejas, es de que Moisés ya ha sobrevivido 40 años de esas quejas.
No estamos en el primer año, en los tiempos de los espías. Estamos ya 40 años después. 40 años de contienda. Y no solamente esto, sino otra cosa, Dios quita la vida de su hermana María. No sabemos de otra hermana de Moisés, entonces es probable que esta María es también la que le salvó la vida cuando era niño, que le cuidó en su niñez. ¿No? Moisés seguramente la quería mucho, ora por ella varias veces en la narrativa. Y me parece a propósito que Moisés menciona esto como el contexto de su pecado, porque seguramente la afectó, ¿no? Y como si no fuera poco, en el momento que María muere, Dios guía al pueblo al lugar donde no hay agua, ¿no? ¿Y no es así en la prueba, hermanos? De que Dios muchas veces nos pone a prueba en el peor momento desde nuestra perspectiva, cuando es más difícil, ¿no? Si nosotros nos preguntamos, ¿quién es el que está guiando al pueblo de Dios con la nube y con el fuego por la noche? Es Dios. Entonces, ¿quién es el que guió al pueblo a ese lugar donde no hubo agua? Dios. ¿Y quién es el que da vida y quita vida? Dios. Entonces, ¿quién es la persona que guía al pueblo a un lugar donde no hay agua en el momento que quita la vida de su hermana? Es Dios. Le pone a prueba. Y muchas veces nos pasa lo mismo y pensamos, hoy es el peor momento. No, es el mejor momento. Todo lo que Dios hace es perfecto. Él nos pone a prueba para hacer crecer nuestra fe, para empujarnos a confiar más en Él. Sabemos cómo reacciona la gente a esto. Se queja, ¿no? Pero lo interesante es de que la persona que está prestando atención al contexto de Números tiene una duda. La duda es esta. Sabemos de que la primera generación de los israelitas fueron incrédulos, de que ellos rehusaron entrar, de que ellos se quejaron. Cada vez que no tenía agua, cada vez que no tenía carne, se quejan. Dicen, quiero regresar a ser esclavo de Faraón, no quiero ser un seguidor de Jehová. Sabemos de que la primera generación son pecadores. Pero ahora la segunda generación de Israel, ellos van a entrar en la tierra prometida. Y surge la pregunta, surge la duda. ¿Ellos van a entrar porque son mejores que sus padres y no se van a quejar? O sea, ¿ellos sí verdaderamente merecen estar en la tierra prometida? Este pasaje contesta la pregunta. Porque ellos de hecho citan a sus padres y dicen, ¿por qué nos hiciste vagar en el desierto 40 años para solamente matarnos acá en Cádiz? Ojalá hubiéramos muerto antes. Qué difícil para Moisés, qué difícil para el líder. La murmuración continúa en los versículos 3 al 5, ¿no? Se quejan. De hecho, interesante, el versículo 5 dice, este no es lugar de higueras, ni viñas, ni granadas. Y mencionan esas tres frutas en particular porque eran las tres frutas que los espías trajeron de la tierra prometida. Y es otra manera de decir, Moisés, nos estás engañando. No nos estás guiando al lugar que nos dijiste. Eso es un fraude, es fantasía, esa tierra prometida. Entonces ellos son incrédulos, igual que sus padres. Pero ¿cómo responde Moisés? Versículo 6. Moisés responde, por lo menos de manera inicial, exactamente como hubiéramos imaginado, exactamente como hacía antes, con humildad, con mansedumbre, no se frustra con la gente, va directo al tabernáculo y se postra cara al suelo y pide ayuda. Ayúdanos, Señor. Es un ejemplo de obediencia. Y en los versículos 7 al 8, Dios habla con Moisés y le da tres instrucciones claras. Tres instrucciones simples. Dice Moisés, toma la vara junto con Aarón. Segundo, reúnan a la congregación. Y en tercer lugar, hablen a la peña.
3 instrucciones simples, sencillas. Toma la vara, reúnan a la congregación y hablen a la peña. 2 observaciones nada más rápidamente. Primero, a veces complicamos tanto la Biblia, ¿no? Pero los mandatos de nuestro Dios son tan claros, son tan inconfundibles. A veces es que estamos buscando un mensaje místico, estamos buscando cosas complicando la situación. Cuando la Biblia contiene instrucciones tan claras, huir de la fornicación, amar a tu prójimo. Y decimos, levantamos pretextos. No, es de que ahora la cultura es diferente. Buscamos mensajes escondidos en la Escritura porque no queremos obedecer las instrucciones claras que están ahí. La segunda cosa que observo acá es la misericordia de Dios. Que Dios es un Dios tan lleno de clemencia. O sea, esta segunda generación de Israel acaba de pecar igual que sus padres. Y Dios tendría todo el derecho de juzgarlos y matarlos en ese mismo momento y decir, ustedes tampoco van a entrar en mi reposo, ustedes tampoco van a entrar en la tierra prometida. Y es sorprendente el hecho de que Dios dice, aunque ustedes son iguales que sus padres, pecadores terribles, ustedes sí van a entrar. No porque ustedes lo merecen, sino por mi misericordia y porque yo hice una promesa a vuestros padres y yo siempre cumplo mi palabra. Versículo 9. ¿Qué hace Moisés? Escucha los 3 mandatos allí y obedece como siempre. Dice versículo 9, Moisés tomó la vara, exactamente como Dios había dicho. Versículo 10, reunieron a la congregación así tal cual Dios había dicho. Y hasta allí todo va exactamente como hubiéramos esperado. Pero luego ahora el segundo punto que nos demuestra con tanta claridad de que lo que agrada a Dios no es lo que funciona para nosotros. Lo que agrada a Dios es conformidad a su palabra. Ahora Moisés peca. Moisés decide agregar sus propias palabras a las instrucciones de Dios porque Moisés en este momento rehusó creer en Dios. Palabras fuertes, pero es lo que Dios dice después, por cuanto no creísteis en mí. Entiendan eso, mis hermanos, cada vez que tú y yo pecamos, pecamos por incredulidad. Porque pensamos que sabemos una mejor manera. Ahora, ¿qué es lo que Moisés hizo en particular? ¿Cuál fue su pecado? Bueno, mitad del versículo 10 dice Moisés, oíd ahora rebeldes. En el momento que Moisés se dirige a la gente en vez de dirigirse a la roca, está en pecado. Pero no solamente eso, sino que dice, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Y luego alza su mano y golpea la peña 2 veces. Dios dijo hablar a la peña y Moisés habló a la gente y golpeó a la peña. Eso es lo objetivo. Pero creo que también vemos, sin especular demasiado, creo que podemos observar algo de la incredulidad acá de Moisés cuando él dice rebelde. Cuando los llama rebeldes, cuando se enoja. Porque otra vez, esto es Moisés llorando la muerte de su hermano, de su hermana, lidiando con esas quejas por 40 años, pensando que esta gente no aprende. Es que Dios lo que estás haciendo no está funcionando. Ellos no necesitan más misericordia, ellos necesitan un regañazo. ¿No es lo que Moisés hace?
algo más drástico, ¿no? También es interesante cuando él dice, ¿os hemos de salir agua de esta peña? O sea, ¿quién iba a hacer ese milagro? O sea, ¿Moisés y Dios? No, me parece que Moisés debía decir lo que había dicho antes en Éxodo 14. Ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. No ved la salvación que os hemos de hacer para vosotros hoy. Hay algunos que especulan de que el pecado de Moisés tiene que ver acá con el hecho de que golpeó la peña y la peña, la roca que seguía a la gente, de acuerdo a Pablo en 1 Corintios 10, era Jesucristo. Ahora, yo no creo que sea el caso. ¿Por qué? Porque unos capítulos antes Dios había mandado a Moisés a golpear la peña. Y nunca se dice en el texto si Moisés supo o no que la roca que le seguía era el Mesías. Sin embargo, el punto es igual, el punto es este. No importa si Moisés supo o no. Dios no tiene la obligación de explicarnos por qué Él nos da los mandamientos que Él nos da. Nosotros debemos obedecer si entendemos el por qué o no entendemos el por qué. El padre no tiene que explicar a su hijo por qué no puede correr en la calle. Simplemente el niño debe obedecer porque su padre, quien es su autoridad, le ha dado el mandato, ¿no? Bueno, entonces el punto es que simple y sencillamente Moisés, en vez de hablar a la roca, hizo su cosa a su manera, o sea, golpeó la peña. Lo hizo de manera distinta. Y esto constituye un acto de incredulidad, ¿no? Hay tanta aplicación ahí, ¿no? Primero, como estamos viendo en casi todos los mensajes, hay un gran deber, una gran necesidad de conocer las Escrituras, de conocer las instrucciones divinas. ¿Cómo vas a obedecer a Dios si no sabes lo que Él te obliga a hacer? Tenemos que ser estudiantes de la Escritura, tenemos que conocer la Escritura para saber cómo agradar a Dios, cómo obedecer a Dios, ¿no? Y luego hay que obedecer sin cuestionar, sin dudar, sin ajustar, hacer exactamente lo que Dios demanda, aunque parezca ridículo. O sea, hablar a una roca y la roca va a dar su agua, no tiene mucha lógica. Pero si Dios lo manda, hay que hacerlo. Ahora, llegamos al versículo 11 y para mí, o sea, la mitad del versículo 11 es lo que me cautiva la atención acá en ese mensaje. Porque vean bien de que dice, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña, o sea, pecó contra Dios, pecó contra el mandato de Dios, golpeó la peña con su vara 2 veces y por lo tanto no salió el agua. ¿Así dice en su traducción? ¿Alguien tiene una traducción que dice eso? No. Dice que Moisés golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas. Un gran resultado. Mucha bendición. Dios peca y Dios bendice. ¿Cuál es la relación ahí? ¿Cuál es la conexión ahí? Es de que el hombre busca una conexión, pero no hay. La conexión está entre la gracia de Dios y la bendición de Dios, no entre las obras del hombre y la bendición de Dios. No hay ninguna conexión entre la bendición de Dios y las obras del humano. La única conexión es entre la bendición de Dios y la gracia y la misericordia de Dios. Moisés peca y Dios bendice. Es un fuerte llamado a obedecer a Dios, pero también es un fuerte llamado de
agradecerle a Dios por su gracia, por su misericordia. Hay tantos ejemplos de ese principio en la Escritura. Podemos pensar en Abraham. Recuerdan que Abraham llega a una tierra ajena y Abimelech tiene mucha fuerza y Abraham es temeroso y dice a su esposa Sara, debes mentir y decir a todos de que eres mi hermana. Y luego Dios bendice a Abraham por su mentira. Y Abimelech luego tiene un sueño, Dios le habla y la historia acaba con Abimelech regalando cosas a Abraham por su mentira. Y uno, si era pensando en el pragmatismo, hubiera pensado, bueno, si quiero recibir más, lo que debo hacer es mentir más, porque eso es lo que da resultado. Pero nos damos cuenta de que Abraham recibió bendición, no por su obediencia, no por sus méritos. Abraham recibió bendición porque Dios en Génesis 12 había prometido, yo voy a bendecir a todos los que te bendicen y yo voy a maldecir a todos los que te maltratan. Y Dios estaba cumpliendo su palabra. Entonces jamás podemos justificar nuestro pecado porque luego Dios llena nuestras vidas de bendición. No podemos usar la gracia de Dios como pretexto de seguir en nuestra incredulidad. Debemos creer en Dios y obedecerle. Cualquier otro acto es incredulidad. El hecho de que salieron muchas aguas no significa que lo que Moisés hizo estaba bien. A lo mejor dices, Josías, esto suena bien, el concepto suena bien y entiendo cómo esto aplicaría al pastor. El pastor entonces no debe pensar, bueno, si tenemos más teatro acá, si divertimos más a la gente va a llegar y esto representa bendiciones, así que debemos hacerlo más. Entiendo de que es una exhortación a los pastores a predicar la palabra porque es lo que Dios dice, si la gente viene o la gente no viene. Pero ¿cómo lo aplico a mi vida? Yo no soy pastor. Bueno, es que aplica todos los mandatos de la Biblia, todos los mandatos. Para darles un par de ejemplos, Efesios 6:4 dice que debemos criar a nuestros hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Y a lo mejor tu hijo es un poco rebelde y como que parece que, bueno, pero disciplinarlo no le está funcionando, así que vas al psicólogo. Porque tu vecino tiene un hijo que se porta muy bien y él va a un psicólogo. El psicólogo te dice de que, bueno, no hay que dañar su alta estima, hay que siempre hablarle bien, nunca decirle que no, darle lo que quiere, etc. Y dices, bueno, entonces voy a hacer esto porque a lo mejor va a resultar de que mi hijo se va a portar mejor. No puedes hacer eso, eso es un acto de incredulidad. Porque estás pensando que tú sabes una mejor manera que lo que la Biblia prescribe. No es posible que hagamos esto. No debemos medir nuestro éxito en la vida cristiana en base a los resultados, sino en conformidad a la palabra de Dios. ¿No? ¿Tú te vas a atrever a decirle a Dios lo que funciona? Si haces esto, estás pensando muy de corto plazo y estás pensando en objetivos no bíblicos. Porque la única cosa que tú y yo debemos de estar buscando es la gloria de nuestro Dios. Y la manera de glorificar a Dios es obedecer su palabra. Si tú juegas con esas instrucciones, si tú no cumples con lo que este libro dice, tú no vas a participar en la gloria de Dios en la manera que te imaginas, sino que vas a participar en la gloria de Dios siendo juzgado. Y eso es lo que pasa a Moisés. Vean cómo sigue el pasaje. Cuando Moisés decide golpear a la peña, él se convierte en un rebelde, exactamente como la gente. Cuando él dijo, oíd ahora rebeldes, en Números 20:24, Dios luego le dice,
por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento, Dios luego juzga a Moisés. Y eso nos va a guiar a nuestro último punto, en donde vemos el juicio de Dios que viene sobre Moisés por su desobediencia. Pero algo en particular que vamos a ver es de que Dios se glorifica a sí mismo, pero ahora no por medio de la obediencia de Moisés, sino por medio de la disciplina que da a Moisés. Dice versículo 12, Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Es una sentencia severa. Yo no sé si te acuerdas de la primera vez que leíste esta historia. Yo no me acuerdo de la primera vez que lo leí, pero recuerdo la primera vez que lo leí a mis hijos. Estamos leyendo la Biblia todas las noches y viendo a Moisés y el ejemplo que es para nosotros. Y llegamos al pasaje y Dios declara de que Moisés tampoco va a entrar. Era como que, ¿cómo es que Dios va a juzgar a su amigo Moisés así? O sea, parece demasiado severo. O sea, en base al criterio de la justicia en nuestras mentes, la sentencia como que no va acorde con la ofensa. O sea, Moisés, sí, no estuvo bien, debió hablar a la peña en vez de golpearlo, pero ¿tiene que morir simplemente por golpear la peña? Y ¿sabes qué? La gente lo merecía, eran rebeldes. No es de que Moisés dijo algo mal, que no era verdad. Entonces nos damos cuenta de que si reaccionamos así, en primer lugar, no tenemos idea de la santidad de Dios. No tenemos idea. Es cierto que Moisés era un hombre de Dios, un hombre único en el plan de Dios. Si pensamos en Moisés, wow, el hombre más manso de la historia. Un hombre que Dios usa de manera única para sacar a su pueblo. Hizo milagros extraordinarios, ¿no? Si alguien cuestiona su autoridad, se queda lepra o la tierra le come. Es un hombre impresionante. Si pensamos en el libro de Apocalipsis, un día vamos a estar cantando el canto de ¿quién? De Moisés. Es un hombre de Dios. Y vemos la forma en que intercede por el pueblo. ¿Recuerdas que en Éxodo 32, con esa historia del becerro de oro, que Dios se enoja con el pueblo, está listo para aniquilar al pueblo de Israel? Y Moisés intercede. Dice: Dios, mejor mátame a mí, porque ¿qué va a pensar los egipcios de ti, Jehová? Si sacas al pueblo solamente para matarlos en el desierto, van a pensar que no pudiste salvarlos. Señor, tengas misericordia de ellos. Y siempre intercede y nos sorprende la desobediencia de Moisés, pero más nos sorprende el hecho de que Dios no muestra parcialidad a Moisés. Pensamos de que después de tanta obediencia, Moisés habría ya aumentado algún crédito con Dios. ¿Sí? Así piensa el mundo y así a veces pensamos nosotros. Si preguntas a la gente en la calle, ¿por qué vas al cielo y no al infierno? Bueno, balanceando mis buenas obras con las malas, tengo más buenas que malas, así que creo que Dios me va a aceptar. Pensamos que Moisés, ya que su cuenta está llena de justicia, un solo pecado no va a tener que morir. El punto es que otras no conocemos la santidad de Dios. La paga del pecado, la paga de un solo pecado, es muerte. Porque Dios es un Dios justo que juzga sin favoritismo. Y creo que más bien la razón principal de por qué nos sorprende el hecho de que Dios decide matar a Moisés no es porque pensamos que Dios debía mostrar favoritismo a Moisés, sino que pensamos que Dios va a mostrar favoritismo a nosotros.
porque somos cristianos y hemos obrado para el Señor y hemos hecho muchas cosas buenas. Y esto como que nos da tal vez un poco de espacio para desobedecer de vez en cuando. Y la respuesta es no. Dios es justo, absolutamente justo. Dios juzga con perfecta justicia y sin favoritismo. No importa que Moisés fuese su amigo. No importa que eres pastor. No importa que vas a una buena iglesia. No importa que llevas años ni décadas en la iglesia. No importa cuánta gente has llevado a Jesucristo. No importa tus obras. Dios juzga sin parcialidad. Moisés pecó y las consecuencias eran irrevocables. Y yo creo que nosotros que somos reformados en nuestra teología, a veces somos los peores cuando se trata de esto. Decimos, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Estoy completamente revestido de la justicia de Cristo. Entonces me da chance tal vez de pecar un poco y Dios no me va a juzgar. No os engañéis, hermanos. Nadie puede hacer burla de Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso también lo va a cosechar. No vas a sufrir en el infierno por el pecado, pero vas a lidiar con las consecuencias temporales acá. Moisés no está pagando la consecuencia de su pecado en el cielo, está gozándose de Dios en el cielo, pero sí tuvo que sufrir acá. David peca contra Betsabé, no va a experimentar juicio en el cielo por eso. Pero si comparas la vida de David antes y después de su pecado con Betsabé, verás de que el que cantaba con gozo antes, ahora se vuelve triste el resto de su vida. Ahora, la otra cosa que observamos acá es de que cuando nosotros pecamos, Dios, en vez de glorificarse por medio de la obediencia a esa palabra, se santifica por medio de disciplinarnos. ¿Sí? Obediencia a esa palabra trae gloria a Dios. Pero cuando desobedecemos la palabra, Dios también se glorifica. No ahora usándonos en nuestra obediencia, sino aplastándonos y disciplinándonos por nuestra desobediencia. Ven ahí otra vez el versículo 12, que dice, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Luego le juzga, no meteréis a esta congregación. Y luego vean, observen el versículo 13, dice, esas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel contra Jehová. Y luego, ¿qué? Y Él se santificó en ellos. Ellos no le santificaron, así que Él se santificó al juzgarlos. Dios quiso mostrar que Él es un Dios santo, único, diferente de nosotros. Nosotros, si hubiéramos escuchado 40 años de quejas, ¿qué hubiéramos hecho? Juzgar a esa gente. Dios no es como tú. Dios no es como yo. Es un Dios santo, diferente. Y en ese momento quiso mostrar toda su misericordia en dar una tierra prometida a esa segunda generación. Y Moisés no quiso que Dios mostrara eso. Quiso que Dios mostrara más juicio. Moisés y Aarón no santificaron el nombre de Dios con sus vidas. Así que Dios santifica su propio nombre por encima de sus cadáveres. Porque Dios glorificará su nombre y Él no dará su gloria a ningún otro. Él mostrará su santidad, o por medio de ti o a pesar de ti, pero Él lo va a hacer. Su gloria es como un tren que va avanzando y tú puedes entrar a bordo o puedes ser aplastado por Él, pero no vas a alterarlo, no vas a frenarlo.
Él va a glorificar su nombre. Dios siempre gana. Dios quiso dar misericordia. Moisés quiso ser más duro. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Dios, siendo misericordioso con la gente y siendo duro contra Moisés. Nadie más haría esto con su amigo. Solo Dios. Es un Dios único, santo. ¿No? Ahora me pregunto, exactamente cómo es que las palabras y acciones de Moisés no mostraron la santidad de Dios al pueblo. Ahora el texto no lo especifica con mucha claridad, pero creo que si pensamos un poco en el contexto, pensamos en la santidad de Dios, es de que el punto acá es de que Moisés, por alterar el mandato de Dios, necesariamente estaba minimizando la gloria de Dios a la luz de la situación. Yo creo que es un gran mandato para todos nosotros que proclamamos la verdad, todos los que somos cristianos, de que si alguien juega con este libro, si alguien cambia, aunque sea un detalle mínimo, golpear a la peña en vez de hablarlo, de que esto necesariamente es un intento de robar la santidad de Dios, de minimizar la santidad. Y la razón es de que este libro revela la santidad de Dios a la perfección. Cualquier cambio a este libro necesariamente minimiza la gloria de Dios. Porque no puede haber una mejor ni más perfecta revelación de la santidad de Dios que este libro. Es perfecto tal cual como está. Entonces, cualquier desviación nuestra de la Biblia, cualquier desobediencia necesariamente se constituye en una búsqueda de robar gloria de nuestro Dios y Él no lo va a permitir. Nos va a juzgar y se va a revelar su santidad por medio de juicio. La Biblia es una perfecta revelación de la santidad de Dios. Bueno, llegando a una conclusión, hermanos, acá. Si queremos agradar a Dios, entonces, la única manera de medir nuestro éxito, de ver si hemos hecho lo que agrada a Dios, es pensar, ¿obedecí la palabra de Dios? ¿O hice las cosas a mi manera? No evalúas tu vida en base a cómo te va. Porque a lo mejor te va bien, pero no te va bien por ti, ni por tus obras. Te va bien porque en el cielo hay un Dios lleno de gracia y de misericordia. Debemos buscar obedecer su palabra en cada detalle, en cada detalle. Ahora, a lo mejor alguien está escuchando ese mensaje, viendo cómo es que Dios juzgó con tanta severidad a su amigo Moisés sin parcialidad. Y está pensando, ¿qué hará conmigo entonces? Cuando yo peco, pero de manera deliberada. Y existe solamente dos opciones. Porque este pasaje lo que nos demuestra es la capacidad de Dios de juzgar a la gente solamente en base a su estado de cuenta. ¿Sí? Dios juzga a la gente solamente en base a su estado de cuenta. Si su estado de cuenta está lleno de justicia o tiene pecado. Si una persona tiene pecado en su estado de cuenta, Dios, sin prestar atención a la apariencia de la cara de esa persona, sin pensar en quién es, Dios juzga sin favoritismo. Porque esa persona tiene pecado en su estado de cuenta, es un pecador. Amigo, no importa qué tanto has hecho,
No importa si has hecho muchas buenas obras, si eres muy dadivoso, si no has hecho daño a nadie supuestamente. Si has pecado una sola vez en tu vida, lo que te espera es juicio, porque Dios es santo y Dios va a ser fiel a su palabra. Dios nos ha dicho, si alguien peca, morirá. Son, de un lado, nuevas horribles. Pensar de que cada pecador recibirá una justa sentencia, pagará eternamente por su pecado. Pero te puedo decir de que el hecho de que Dios juzga sin favoritismo no solamente es una verdad que provoca pavor para el pecador, sino que provoca la esperanza más dulce que tú puedes sentir. El hecho de que Dios juzga no en base a la apariencia de tu cara, sino sola y exclusivamente en base a tu estado de cuenta. ¿Por qué son buenas nuevas estas? Son buenas nuevas porque si hoy tú estás en Cristo Jesús, si hoy crees en Cristo Jesús y sigues a Cristo Jesús, tu estado de cuenta está rebosando de justicia. Tu estado de cuenta está rebosando de santidad. Vimos un poco ayer el libro de Hebreos. En Hebreos 10, el autor afirma que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. De que legalmente Dios nos considera justos y perfectos delante de Dios. De tal manera que puedo decir un par de versículos más tarde, en el versículo 19, de que ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. No sé si entendemos, yo sé que yo no, si entendemos las implicaciones de esto. De que después de ser perdonado por Dios, después de la cruz, nosotros recibimos una lavada tan completa, hemos sido tan perfeccionados de que nosotros podemos entrar en la presencia santa de Dios, y la razón es porque legalmente somos tan santos como Dios mismo. La única manera en que alguien puede estar en la presencia de Dios santo es si se goza de la misma santidad de Dios. Y el punto es que la cruz del Calvario nos hizo perfectos, nos hizo santos. Pero uno podría pensar, ok, Josías, entiendo que legalmente he sido justificado. Entiendo que en la corte divina Dios ha transferido la justicia de Cristo a mi cuenta y que soy declarado justo. Pero ¿qué tal cuando me muero y tengo que presentarme delante del Dios justo y santo y Él ve mi cara? Porque Él es omnisciente, Él sabe todo el pecado que yo he cometido. Sabe que a veces me he portado como su enemigo. He hecho cosas viles. Soy pecador. ¿Cómo es de que Él me va a mirar? ¿Cómo es que Él va a ver esta cara y decir a mí, ven? Porque Dios tiene la capacidad de juzgarnos, no en base a la apariencia de nuestra cara, sino en base al estado de nuestra cuenta. Y estamos gozándonos de la perfecta justicia de Cristo. Son buenas nuevas, son nuevas excelentes. El hecho de que nuestro Dios es un Dios justo que no muestra parcialidad, porque es la única esperanza que pecadores como tú y yo tenemos. De que Dios nos va a tratar no en base a lo que somos, sino en base a lo que Cristo ha hecho a favor nuestro.
¿Te das cuenta de que más conoces la palabra, más gozo tienes? ¿Te das cuenta de que más conoces la palabra, más felicidad sientes? Por eso queremos andar, como dice el nombre de la conferencia, firmes en su palabra, firmes en conocer más de la palabra, arraigados más en la palabra, porque más conocemos a Dios por medio de su palabra, más nos vamos a gozar de lo que Él ha hecho a favor nuestro, y más vamos a poder glorificarle y agradarle, porque vamos a obedecer lo que Él nos dice y no obedecer a nuestra manera. Amén.